Hermanos y amigos, cordial saludo. Aquí nos encontramos dando respuesta a la pregunta que ganó en la encuesta que se lanzó en el canal de Emergencias Bíblicas que usted encuentra en WhatsApp y que aquí abajo le dejamos el link para que usted pueda acceder. Debo hacer una nota aclaratoria. El canal que aparece en WhatsApp no es un canal donde usted pueda escribir. El propósito de este canal es que usted se mantenga informado acerca del quehacer del canal. Y las encuestas son el mecanismo que estamos utilizando para que usted interactúe. Consideraremos más adelante, si el tiempo nos lo permite, aperturar una opción para el intercambio de opinión. Como probablemente se vaya a formar un galimatías allí por la afluencia de comentarios y que este servidor no tenga el tiempo de acceder a responder, por esto de manera preliminar hemos limitado el uso del canal solo a las encuestas y a la información que de parte del canal queremos hacerle llegar a cada uno de ustedes. La pregunta que ganó lleva el siguiente título: ¿es Satanás el gran ausente del Antiguo Testamento? Últimamente he venido escuchando este tema, el gran ausente del Antiguo Testamento. Debo confesarles que la primera vez que yo oí esta frase, lo que se me vino al pensamiento fue que probablemente se estaba refiriendo al Espíritu Santo. ¿Por qué pensé esto? Porque el actuar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento aparentemente no es tan amplio, no es tan masivo como el que se encuentra ahora en el Nuevo Testamento, de su accionar. Pero fue grande mi sorpresa cuando me di cuenta que se referían con este concepto de el gran ausente del Antiguo Testamento, se estaban refiriendo a Satanás. Vamos a entrar inmediatamente en el tema. El supuesto fundamento bíblico sobre el que se coloca o se estructura o se apalanca esta conjetura, que yo la denomino así, es una conjetura, es el hecho que en el Antiguo Testamento el nombre propio de Satanás solo aparece 3 veces. Eso es verdad. El nombre propio de Satanás solo aparece 3 veces como sustantivo propio. La primera vez la encontramos en el libro de Primero de Crónicas. Primero de Crónicas. Estoy presentándolo en el orden canónico. Primero de Crónicas, el capítulo 21 y el versículo 1 dice de la siguiente manera. Es la primera vez que ocurre esto en el texto bíblico. Sin embargo, el libro de Job consideramos que es el primer libro que se escribió en la Biblia. Entonces, en ese orden de ideas, tendría que aparecer primero Jacob, pero estoy utilizando la aparición canónica de cada libro. En Primero de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice de la siguiente manera: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. La segunda vez aparece en el libro de Job, el capítulo 1 y el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Bien, y el tercer versículo donde aparece la expresión Satanás lo encontramos en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1, que dice de la siguiente manera. Zacarías 3:1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. En los otros versículos aparece la expresión Satán, pero no está asociado a este ser que se rebeló contra Dios. Pasajes, o mejor, historias, cuyos pasajes vosotros podéis buscar, historias tales como cuando Balaam iba a maldecir al pueblo de Israel, comisionado por Balaac, el ángel de Jehová se le atravesó y se le puso como un Satán. Este es el término, adversario. Porque la palabra Satán o Satanás
significa justo eso, el adversario. Hay otros textos en la Biblia, por ejemplo, cuando Jeroboam se le convirtió en un adversario a Salomón, por el estilo. Se utiliza la expresión Satán. Ahora, adicionalmente, se argumenta que en aquellos textos en los que se ha interpretado como haciendo alusión a este ser, realmente su nombre no aparece. ¿Cuáles son estos pasajes que aparentemente dicen los defensores o los exactores de esta doctrina que no se menciona el nombre de Satanás? Es en el capítulo 3 del libro del Génesis, donde se encuentra el relato de la caída. El texto bíblico dice: pero la serpiente era más astuta. Corrijo la lectura para ser honestos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Evidentemente, en este pasaje, allí no se menciona la palabra Satanás. Por ninguna parte aparece ese vocablo. El segundo versículo, la segunda cita, el segundo caso en donde se cree que hace alusión a Satanás, pero que no se menciona su nombre, es en Isaías, el capítulo 14, desde el versículo 12 hasta el 14. Y textualmente dice de la siguiente manera: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué es lo que interpretan quienes hoy pretenden decir que el gran ausente del Antiguo Testamento es este ser pérfido? Que aquí no se menciona a Satanás, porque la profecía está dirigida es contra el rey de Babilonia. Más adelante argumentaremos el por qué no estamos de acuerdo con esto. Y el tercer momento, el tercer caso, lo encontramos en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, y leemos desde el versículo 12 hasta el 19. Aquí también se hace alusión a este ser, pero que no se menciona su nombre. Dice así: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Y estos defensores dicen que esta profecía está refiriéndose al rey de Tiro, no a Satanás. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás
y para siempre dejarás de ser. Estos son los 3 versículos que nosotros creemos que hace alusión a este ser llamado Satanás, pero que quienes tratan de presentar a el gran ausente dicen que estos 3 pasajes no se menciona el nombre de Satanás. Ellos admiten que efectivamente tiempo después, como es el caso de la interpretación del capítulo 14 de Isaías, 200 años después de Cristo, dicen un teólogo, un cristiano llamado Tertuliano, fue quien interpretó que este pasaje se estaba refiriendo a Satanás. Y en el caso de Ezequiel, el capítulo 28, desde el versículo 12 al 19, 400 años después de Cristo, fueron los padres de la iglesia quienes asignaron a Satanás el personaje del rey de Tiro. Esto pareciera que tuviese sentido, a no ser que comencemos con el primer pasaje donde se dice que no hay mención de Satanás, y es Génesis capítulo 3, versículo 1. La Biblia dice que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Si esta serpiente, por el solo hecho de que no mencione el nombre de quien está detrás, la tomamos como que es un animal muy inteligente que habla, tendríamos que aceptar entonces que esta serpiente también estaba hecha a imagen y semejanza de Dios y que estaba por encima del nivel de sabiduría que ostentaban en esos momentos Adán y Eva. Me parece que decir que el que no mencione el nombre de Satanás en Génesis capítulo 3, versículo 1, es una falta absoluta de una correcta interpretación bíblica. No debemos lanzar dudas, no debemos lanzar mantos de dudas sobre el texto escrito. Es verdad que debemos investigar, pero pregunto, ¿quién induciría al hombre a hacer el mal? ¿Ese animal, ese ofidio? ¿Un ofidio pensante? ¿Un reptil inteligente? ¿Usted cree que en Génesis capítulo 3, versículo 1, se está haciendo referencia a un mito, como lo expresan algunos, o se está haciendo referencia a un ser personal que quería el mal para el ser humano? Al punto que en el relato se dice, y serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. Dios no quería que el hombre conociera el mal, pero este personaje que ya se había revelado en el cielo y que tomó control de este reptil, no fue que él se metió en el cerebro de la serpiente. Yo creo más bien, y creo que la ilustración más precisa es, la utilizó como ventrílocuo y hacía que la serpiente abriese la boca, o si no abría la boca, por lo menos emitía la voz y parecía que era la serpiente quien hablaba. Si nosotros como intérpretes de la Biblia, como predicadores de la Biblia, arrojamos mantos de duda frente a una realidad tan clara como que esa serpiente, sin necesidad de acudir a Apocalipsis, no es otro que el enemigo de Dios, creo que estamos llamados a deponer la Biblia e irnos a hacer cualquier otra cosa, menos predicar la palabra de Dios, porque estamos echándole un manto de duda y de sombra a la clara y diáfana palabra de Dios. En el segundo caso que nos ocurre, que es en Isaías capítulo 42, desde los versos 12 hasta el 15, el hecho de que en la Biblia no se identifique a Satanás con este nombre en este relato, no significa que los que recibieron el mensaje en los tiempos de Isaías no entendieron plenamente el concepto que estaba implícito en la profecía. Cuando los lectores del profeta Isaías están leyendo lo que él escribe en referencia al rey de Babilonia, ninguno creería que Isaías está refiriéndose de verdad en estos términos al rey de Babilonia. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿En qué momento el rey de Babilonia cayó del cielo? Número 2.
cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Este aspecto podía relacionarse con el rey de Babilonia, porque en las guerras que él realizaba contra las naciones, en su voraz deseo de conquista, las debilitaba y efectivamente las conquistaba. Segundo, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Ningún lector israelita iba a comprender que este pasaje, Isaías lo estaba presentando para describir al rey literal de Babilonia. No hay ningún sentido común para pensar de que los primeros oyentes o lectores de este mensaje no se les pasó por la cabeza de que se estaba haciendo una alusión a Satanás. Vámonos al tercer tópico, al tercer texto. Ezequiel, el capítulo 28, habla del rey de Tiro. Volvemos al punto. Cuando el profeta y sacerdote Ezequiel recibe la visión por parte de Dios y ve que este personaje real que existió, que fue el rey de Tiro era soberbio, era orgulloso, dijo que era inexpugnable. Incluso le hizo frente a la armada de Alejandro Magno. Y finalmente Alejandro Magno se diseñó una idea, y es que destruyó una parte de la ciudad que estaba en la costa y con eso hizo un terraplén, una especie de dique, y finalmente conquistó también la altiva ciudad de Tiro. Entonces, el profeta Ezequiel, inspirado por Dios, se basa en esas características reales que tuvo el rey real de Tiro para ilustrar la actitud y el comportamiento de este otro personaje que está difuminado en la descripción que se hace sobre el rey de Tiro. Ningún lector del tiempo de Ezequiel se imaginaría que el rey de Tiro, el literal, hubiese estado en el Edén, en el huerto de Dios. Tampoco hubiesen pensado que era la perfección, que era lleno de sabiduría y que era acabado en hermosura. Nadie se hubiese imaginado que la vestimenta que se describe poseía el rey de Tiro espiritual o simbólico que se presenta aquí, era la vestimenta que utilizaba el rey de Tiro literal. Por otro lado, ¿en qué momento se le va a llamar querub a un rey? Nunca. Y adicional, que estuviese en el santo monte de Dios y que anduviese en medio de las piedras. Ningún lector del tiempo de Ezequiel se hubiese imaginado que esta descripción reposaría para identificar al rey literal de Tiro. No, porque esto trasciende la figura de un mortal, trasciende la figura de un ser humano y nos ubicamos en el contexto de un ser que es por encima de cualquier otro ser que haya sido creado. Y este ser no es otro que Satanás. Por otro lado, queridos, cuando estos dicen que el gran ausente, porque la Biblia no lo menciona mucho, el que la Biblia no comente sobre la comprensión que tenían en ese entonces sobre la existencia de este ser, el que la Biblia no comente no indica que ellos no lo sabían. Por otro lado, ¿cómo podría ser que el ser que causó semejante desastre en el mundo que Dios creó no iba a ser bien conocido por parte de los que fueron afectados por su insidioso actuar? ¿Usted cree que Adán, porque en el texto bíblico no se menciona que Dios le orientó para que no se separara de la mujer? El texto bíblico no te lo menciona, pero porque no lo menciona no significa de que Dios no les avisó. Estamos hablando de esas famosas zonas grises del texto bíblico. Argumentar que como no se menciona mucho el nombre sustantivo, el nombre propio de Satanás en el Antiguo Testamento, es porque es el gran ausente, es poseer realmente una interpretación muy pobre de la realidad del conflicto entre el bien y el mal. Y se le hace un tamaño favor a este ser tratando de ocultarlo de que él allá no existía y que la gente del Antiguo Testamento no tenía un conocimiento claro de quién estaba detrás de las obras malas, de los actos pecaminosos y de toda la maldad, la muerte y la enfermedad que también se daban en el Antiguo Testamento. Pretender que fue Dios
quien asumió la responsabilidad de echarse la culpa tanto para lo bueno como para lo malo, es desconocer lo que iba a originar ese ser que se reveló al Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento no se menciona mucho el nombre sustantivo de Satanás, eso es verdad, pero me di a la tarea de mirar el accionar del, entre comillas, gran ausente del Antiguo Testamento. ¿Quién hizo pecar a Eva? ¿Quién hizo pecar a Eva? ¿Quién levantó celos en Caín y lo animó a matar a su hermano? ¿Sería Dios? ¿Quién indujo a Lamec a la poligamia? ¿Quién indujo a todo el mundo antediluviano a rebelarse contra Dios? ¿Quién indujo a Noé a emborracharse? ¿Quién indujo a Cam a su gran pecado? ¿Quién indujo a Nimrod a rebelarse contra Dios al construir Babel? ¿Quién indujo a Abraham a desconfiar de Dios y a mentir sobre Sara? ¿Quién indujo a los pastores de Abraham y Lot a reñir entre sí? Sigamos con la lista. ¿Quién indujo a Lot a irse con su familia a la posilga, a la inmundicia de ciudad en cuanto a moralidad se refiere, como era Sodoma? ¿Quién indujo a los reyes de la llanura a matarse unos con otros? ¿Quién indujo a Sara y a Abraham a desconfiar de la promesa de un hijo para que Sara le ofreciese a Agar, que fue un craso error? ¿Quién indujo a los celos entre Sara y Agar? Porque ustedes saben lo que ocurre entre dos mujeres celosas. ¿Quién indujo a la terrible inmoralidad de los habitantes de la llanura, de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, que quisieron violar incluso hasta los propios ángeles? Te pregunto, ¿quién está detrás de esto? No se menciona a Satanás. Pero resulta que yo tengo un amigo que es flaco, doblado y verde, parece una habichuela. Mi amigo se llama Estanislao Lao, eso es un nombre inventado. Mi amigo Estanislao Lao es alto, flaco, torcido y de color verdosa su piel. Cuando nosotros hablamos de la habichuela, ustedes saben la habichuela, ya se sabe de quién estamos hablando. No hay que mencionar el nombre de Estanislao Lao, porque con el solo hecho de decir, tú sabes, la habichuela es el que hizo esto. Lo mismo ocurre en estos tópicos. No se menciona el nombre de Satanás porque no es necesario. ¿Quién indujo a la mujer de Lot a desear más sus bienes que su vida? ¿Quién indujo a las hijas de Lot al incesto? ¿Quién vuelve a inducir a Abraham para mentir sobre Sara delante del rey Abimelech? ¿Quién indujo a Ismael a burlarse de la manera como lo hizo de Isaac? ¿Quién indujo a Esaú a despreciar la primogenitura espiritual? ¿Quién indujo a Isaac a mentir sobre Rebeca? ¿Quién indujo a Esaú para que tuviese una vida apartada de Dios? ¿Quién indujo a Jacob y Rebeca para que engañaran a Isaac? ¿Quién indujo a Esaú para que intentara y deseara matar a Jacob? ¿Quién induce a Esaú a tomar 3 esposas? ¿Quién induce a Labán a engañar a Jacob? ¿Quién induce a Jacob a través de haber sido inducido por la cultura a tener más de una esposa? ¿Quién indujo a Raquel a robar los terafines de su padre? ¿Quién incitó a Labán a perseguir a Jacob e intentar y pensar hacerle daño, como lo expresa Génesis 31:29? ¿Quién está implicado en la violación de Dina? ¿Quién indujo a su victimario a agredirla? ¿Quién indujo a los hijos de Jacob a asesinar a toda una aldea? ¿Quién incitó a Rubén a cometer su adulterio con la esposa de su padre? ¿Quién indujo a los hermanos de José a venderlo e intentar matarlo simplemente por el odio? ¿Quién insufló ese odio en el corazón de los hermanos de José? ¿Quién indujo a sus hermanos a engañar y a mentirle a su padre? ¿Quién induce a Judá a fornicar con una, entre comillas, ramera? ¿Quién indujo a la mujer de Potifar a seducir a José? ¿Y quién es el posible causante de la hambruna de Egipto?
¿Quién es el autor intelectual y material de la opresión egipcia a los israelitas? ¿Quién induce al asesinato de los niños israelitas por parte del faraón? ¿Quién indujo a Moisés a asesinar al egipcio? ¿Quién indujo a los dos israelitas a pelear? ¿Quién indujo a Faraón a obstinarse? Y la lista puede ser extensa porque usted puede encontrar el accionar del así denominado, el gran ausente del Antiguo Testamento. Para ir dándole forma a esto, debemos decir que no debemos, un teólogo que se preste de interpretar la Biblia, no debe por ningún motivo arrojar ni en asomo un manto de duda sobre el texto sagrado. La palabra de Dios es limpia, dice ella misma. La palabra de Dios es pura. Son más puros tus preceptos que el oro. ¿Cómo podemos nosotros arrojar un manto de duda en decir que allá en el Antiguo Testamento, por el simple hecho de que solamente se mencione 3 veces el nombre propio de Satanás, entonces él es el gran ausente del Antiguo Testamento? ¿En qué cabeza teológica puede caber tamaña arbitrariedad? Esta conjetura no tiene fundamento. No debemos, apreciados pastores, teólogos, permitir que la mente de nuestros hermanos, a quienes nosotros tratamos de enseñarle la clara verdad, queden con duda, porque estamos sirviendo perfectamente a la obra de Satanás. Un poquito de error daña toda una gran verdad. Una poquita de verdad hace mucho bien a un gran error. Permita Dios que no dejemos de pensar que la palabra de Dios se explica a sí misma y pretender de que en el Antiguo Testamento, porque no se menciona el nombre propio de Satanás, este es el gran ausente. ¿Qué necesidad tenemos nosotros? ¿Acaso lo queremos a él? Yo creo que no es necesario defender a este ser. Permite el cielo que esta nota explicatoria contribuya para que usted siga investigando. He dicho, y aquí lo sostengo, no poseo la verdad, pero sí me gusta defender el texto bíblico, sobre todo porque nosotros como teólogos adventistas tenemos 2 fuentes en nuestra cabeza. Por este ojo derecho, las Sagradas Escrituras, y por este ojo izquierdo, el espíritu de profecía. No arrojemos dudas sobre la integralidad de la verdad que se presenta en la revelación de Dios que nos ha sido dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Continúa presentando tus preguntas. En la medida de las posibilidades, yo intentaré dar respuestas sin pretender tener la última palabra, pero sí aguijonear tu curiosidad para que vayas al texto bíblico y hagas una investigación seria. No conjetures sobre algo que Dios no te ha dado permiso, sobre todo cuando hay un enorme contexto en toda la Biblia que habla de un tema que está bien definido en la palabra de Dios. Nos vemos para una próxima pregunta. Bendiciones.